Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Gabriela Orden, que está allí en Porto Alegre, Brasil. Buenos días, Gabriela, ¿cómo te va? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Gabriela, hubo elecciones, o por lo menos la segunda vuelta electoral de las elecciones. Hola, ¿vos me escuchás? Hola. Hola. Te escucho muy cortado, Mario. Bueno, entonces... no sé cómo me escuchan ustedes. Nosotros te escuchamos bien, entonces vamos a darte la palabra para que nos hagas un informe de las elecciones del domingo. Bueno, bárbaro. Mira, antes de comenzar a darte exactamente lo que fue el domingo pasado, me gustaría colocarles un poco lo que significan las elecciones municipales en Brasil. Bien. Brasil es un país continental, ¿no? Son 5.570 municipios, no es poca cosa. En esta misma elección que se eligen los intendentes de esos 5.570 municipios, también se eligen 57.000 ediles, ¿no? Entonces es una elección continental, ¿no? Es muy grande el espectro de partidos y de candidatos que hay. En esta elección hubo 33 partidos concurriendo, y lo que podemos ver a simple vista, así en un primer momento, es que el golpe de 16 continúa y se normatiza a través de las elecciones. No podemos analizar el fenómeno electoral de 2020 sin entender el fenómeno golpista que viene desde 2016, que pasa por el impeachment de Dilma, que pasa por el exabrupto que fue la elección de Bolsonaro, que fue una cosa que nadie se imaginaba que podía acontecer y sucedió, y que ese golpe consolida ahora de facto con la elección municipal de 2020. ¿Qué podemos ver en esta elección de 2020? Que la derecha y sus partidos tradicionales que existen desde antes de la dictadura, con otras siglas, con otros nombres, con otros personajes, se vuelven a consolidar en el país, ¿no? En las antiguas siglas, partido PSDB, PMDB, Partido Democrático, que son los nuevos partidos de derecha, ¿no?, que existen. Bolsonarismo, que es el bolsonarismo en los candidatos por Bolsonaro fueron los grandes de la elección. Bolsonaro se manifiesta que son los partidos golpistas, los partidos que dieron el golpe y que le dieron sustentación a Bolsonaro hasta ahora, ¿no? Sí. Que fueron los grandes vencedores de este pleito. Claro. La derecha estructural, histórica, brasilera, se reconsolida ahora en esta elección. ¿Qué pasa con los partidos de izquierda, con los partidos del popular? Hay situaciones muy esclarecedoras de lo que puede venir a pasar en un futuro con los partidos del campo popular. Dos áreas son las de Belém, en Paraíba, y en Recife, que construyen dos escenarios que pueden ser los escenarios de la elección, de la próxima elección, que es la elección para presidente. ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchamos. A veces hay algún cortecito, pero te entendemos todo. Bueno, en estas dos ciudades hay dos escenarios que pueden ser los escenarios de 2022, ¿no?
En estos dos escenarios se traban dos batallas muy épicas, ¿no? En una, en la derecha contra la izquierda. Ajá. Y en otro escenario, la izquierda contra la izquierda. Mira. En los escenarios los candidatos se trucidan entre ellos, ¿no? En Belén de Pará, la candidatura del PSOE, el partido de izquierda, de una disidencia del PT, desde el primer momento fue apoyada por los partidos del campo popular. Uh-huh. Y con mucha resistencia por el PT. Y en esa campaña la izquierda es victoriosa. En donde sucede la campaña de izquierda contra izquierda, o sea, del Partido Socialista Brasilero contra el PT, gana el Partido Socialista, pero se produce una ruptura necesaria, ¿no? Desnecesaria, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Desde el punto de vista de las candidaturas de izquierda, tuvimos grandes victorias en Fortaleza, en Sergipe, en Maceió, en Recife, en Belén. Tuvimos una batalla épica en San Pablo y otra batalla fantástica en Porto Alegre, ¿no? Ajá. En la capital de Porto Alegre, donde la candidata Manuela fue derrotada por la... Ahí te perdemos un poquito. Fue derrotada por... pero en realidad son pilas contra el candidato, que fueron, digamos, fueron... No, ahí te estamos perdiendo fueron un poco. Desmerecedoras de la condición femenina, de su filiación partidaria, fueron violentas, fueron machistas, fueron patriarcales, ¿no? Eso fue lo que determinó el resultado de la elección aquí en Porto Alegre. Pero sí, el gran victorioso sí fue la derecha estructural de Brasil, la derecha histórica brasilera, ¿no? La que dio el golpe. ¿Y vos me escuchás ahí? Te escucho, sí. Gabriela, ¿y vos dirías que Bolsonaro sale fortalecido de esta elección? No entendí. Si Bolsonaro sale fortalecido de esta elección. Bolsonaro particularmente todos los candidatos que él apoyó, con excepción de uno que no me recuerdo el nombre ahora, pero es insignificante, todos. Pero uno no tiene que pensar que Bolsonaro no, ahí no. A sí mismo. Se nos está perdiendo tu voz. Bolsonaro representa la derecha más abyecta, representa lo que hay de más asqueroso en el mundo, y eso está representado, y bien representado, en los partidos tradicionales de la derecha brasilera. No hay que pensar que Bolsonaro tiene un partido, porque de facto Bolsonaro hoy no tiene un partido. Ajá. Bolsonaro está sin partido, está sin representación partidaria. Entonces, naturalmente, Bolsonaro va a tener que migrar, va a tener que afiliarse a uno de esos partidos tradicionales de la derecha. Vamos a ver quién lo quiere tener, porque evidentemente estas elecciones demostraron que la derecha tiene un capital electoral enorme sin la necesidad de Bolsonaro, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver qué pasa. En realidad los candidatos que Bolsonaro apoyó, particularmente Crivella, que es un pilantra, es un mafioso, es un pastor repugnante, en Río de Janeiro perdió como en la guerra. Fue horrible. Fue lindo de verse. Fue lindo de verse. Escúchame, y decime cuál es el papel de Lula. Sí. ¿Cómo queda el papel de Lula para adelante?
El papel de Lula así, digamos, tomando los resultados, el papel de Lula hoy fue un papel mucho más, los análisis son los más diversos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, hoy el papel de Lula fue un papel muy difícil de cargarse. Es decir, hablar sobre él fue imposible durante la campaña. Es decir, era como arrastrar un ancla que te llevaba para atrás, ¿no? Claro. Es decir, es difícil hoy explicarle a la población qué es lo que pasó con Lula, qué es lo que pasó con el PT, qué es lo que está viendo. Lula fue el gran sujeto ausente de esta campaña. No se manifestó prácticamente en nada, y prácticamente no fue mencionado. Disminuyó enormemente el número de ediles electos en este pleito, y por la primera vez en la historia del PT no hay ninguna capital de Brasil que tenga al PT en la prefectura, en la intendencia, ¿no? Por la primera vez en la historia. Estos son datos que te demuestran alguna cosa. Por ejemplo, te voy a mostrar acá gráficamente, así. En 2012 Lula, el partido PT, tenía 630 prefecturas, incluyendo algunas capitales. Ahora tiene 183. Claro. Evidentemente que algo hubo, ¿no? ¿no? Sí. Y también la resistencia que Lula coloca a cualquier composición de un frente popular, ¿no? Resistencia en apoyar inclusive disidencias de sus propios partidos. Acá en Porto Alegre, que la candidata era del Partido Comunista y el vice era del Partido de los Trabajadores, Rossetto, que ya fue intendente de Porto Alegre, prácticamente a Lula no se lo mencionó. Grandes figuras históricas del PT siquiera participaron de la campaña de Manuela, ¿no? Mira. Los partidos de PSOL y el Partido Democrático Trabalista, con Juliana Brizola, la nieta de Brizola, se dedicaron a este segundo turno de cuerpo y alma. Y figuras históricas del Partido de los Trabajadores brillaron por su ausencia en este pleito. No sé si era también una estrategia de campaña, que no se hablara tanto de Lula, para no tener toda esa rechazo que el PT hoy ocasiona en resultados electorales. Pero bueno, también es una bandera que hay que levantar, la bandera de la denuncia constante del golpe que el Partido de los Trabajadores sufrió, del impeachment injusto que Dilma padeció, de la elección de Bolsonaro, que es la continuación de un fraude, y de todo lo que está pasando en Brasil. En realidad no estamos viviendo una democracia plena. Estamos viviendo en Brasil las consecuencias de un golpe, claro, ¿no? De un golpe orquestado por la derecha internacional. Cada vez se prueba más, ¿no? Cada vez hay más pruebas de que el golpe de 16 fue un golpe orquestado y conducido por los Estados Unidos a través de las instituciones brasileras, ¿no? Bueno, eso lo vamos a tratar en algún otro momento, Gabriela. Brasil está complicado. Gabriela, en principio te agradezco, pero me gustaría, aprovechando que estamos conversando contigo y que estás en Brasil, que me dieras un panorama de cuál fue la repercusión de la muerte de Armando Diego Maradona allí en Brasil.
¿qué significación tuvo? ¿Se circunscribió al mundo del fútbol o trascendió eso a otros sectores? No, trascendió, fue así, fue conmoción nacional, trascendió al sector político y también se polarizó la cuestión de Maradona, siempre haber sido un jugador y un deportista que se manifestó siempre por el campo popular, al contrario del Pelé, que es un reaccionario de primera, ¿no? De primera línea, no hay nada más reaccionario que en un deportista que el propio Pelé, ¿no? Entonces esa disputa Pelé-Maradona surge, ¿no? ¿Quién es el mejor? Si fue Pelé, si fue Maradona, pero Maradona en realidad es un ídolo aquí, como deportista y un ídolo también como un deportista que siempre se posicionó del lado correcto del pueblo, ¿no? Bien. Pero bien. Sí, hubo mucha tristeza y mucha pena por causa de Maradona. Y por las condiciones de su fin de vida, ¿no? De no poder haber superado esos problemas de salud que tanto le costaron. Así es. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo tu participación hoy en La Brújula y seguramente en no mucho tiempo vamos a estar hablando de nuevo. Bueno, en cualquier momento nos volvemos a hablar. Yo les agradezco la oportunidad de manifestarles aquí un poco de la situación brasilera y que lo entiendan un poco mejor a este país tan complejo y tan masacrado últimamente. Hola, un abrazo a todos. Gabriela, Daniel de Abrantes, nada más que para mandarte un saludo para vos y para Elvio y bueno, con el deseo de verlos próximamente. Gracias, un gran abrazo a todos. Chau, saludos. Bueno, hemos estado hablando con Gabriela Orden, que nos dio un panorama de lo que fueron las elecciones en Brasil, que no nos resulta indiferente a los argentinos qué es lo que está pasando allí. Y es indudable que es un dato de la realidad si hay una derecha que tras el golpe de Estado se está consolidando, pero también es un dato que no se esté consolidando detrás de Bolsonaro.